Pues vamos a por ello. Mi abogado es una solución de inteligencia artificial que hemos creado en Ethics, llevamos desarrollándola desde el año 2016. El inicio fue con la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense para todo el desarrollo del modelo matemático, ¿vale? Como veis, está alojado dentro de nuestra web miabogado.law. Desde aquí se inicia la sesión, podéis entrar desde cualquier navegador. Está alojada en Amazon en Irlanda. Nosotros estamos certificados en ISO 27001 y también en el Esquema Nacional de Seguridad. Cumplimos con todas las medidas de protección de datos, ¿vale? Y aquí en miabogado.law podréis encontrar más información y también podréis encontrar los diferentes modelos de contratación de la solución, ¿de acuerdo? Bien. Volvemos a Mi Abogado y aquí tenemos tres funciones principales que viene un poco a dar solución Mi Abogado. Las tres funciones son consulta, redacta y revisa, ¿de acuerdo? Podéis interrumpirme en cualquier momento si tenéis alguna duda. La parte de consultas jurídicas, todo funciona con este pequeño chat de aquí abajo, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de cosas que le podéis preguntar, le podéis dar a más ideas y os estarán saliendo. Darme un segundo, que entre otra persona más. Vale. Bien, entonces la parte de consulta es tan sencilla como hacer las preguntas aquí abajo. Tiene la capacidad también de que puede ser multidioma. Dependiendo del idioma de entrada de la consulta, tendréis esa misma respuesta en inglés o en francés o en el idioma en portugués que le hagáis la pregunta. Para que veáis un poco cómo funciona, voy a hacer algún ejemplito rápido, ¿vale? Le voy a preguntar, por ejemplo, una pregunta con 3 niveles de dificultad, que es qué normativa debo tener en cuenta al contratar en una empresa brasileña una persona con discapacidad con nacionalidad de Estados Unidos de América. Al contratar en una empresa brasileña a una persona con discapacidad y nacionalidad estadounidense, se debe tener en cuenta la ley brasileña de inclusión de la persona con... Le voy a silenciar porque lo podéis hacer también por voz. ¿Vale? Entonces podéis preguntarle sobre cualquier ámbito normativo y cualquier ámbito geográfico. Podéis preguntarle sobre, oye, ¿qué normativa regula la quiebra de empresas en Corea del Sur? ¿O qué tengo que tener en cuenta para hacer un alquiler de un terreno en Alemania? O absolutamente un poco lo que queráis, ¿vale? Y os va a hacer siempre una respuesta, como veis, bastante sucinta. Aquí lo vemos de 6-7 líneas. Entonces, hay veces que con esta respuesta pues te puede servir, ¿vale? Podríamos preguntarle, por ejemplo, pues algo muy concreto como, oye, ¿cuántos días de permiso corresponden por matrimonio en el convenio de hostelería de Córdoba? ¿Vale? Y te va a decir exactamente cuántos días, pero en este caso, sigo admitiendo por aquí alguna persona más. En este caso, tenemos aquí pues una consulta que puede ser un caso real de nuestra empresa y que necesitaríamos resolver, ¿vale? Entonces, fijaros, a esta pregunta-respuesta, que estamos aquí en el modo consulta, podríamos preguntarle que nos diese una respuesta un poco más extensa, más concreta, ¿no? Para ello bastaría con, en el mismo campo de texto, le solicito que me haga un informe al respecto sobre esta consulta, ¿vale? Y sobre esta consulta que acabo de hacerle, me va a abrir lo que le llamamos el editor inteligente. Y es que acabamos de pasar... Abriendo el documento solicitado en el editor inteligente. Y sobre esta consulta, lo que hemos pasado es del modo consulta al modo crea, ¿vale? Entonces, en este modo crea nos va a hacer un informe legal y lo primero que hace nuestro algoritmo es crearte una estructura jurídica del documento. Como veis, tenemos informe sobre el cumplimiento normativo de contratación, aquí en requisitos, ¿vale? Tengo los requisitos que le he incluido, ¿de acuerdo? Y aquí tengo las diferentes secciones para poder generar el documento, ¿vale? Acabamos de pasar del modo consulta al modo crea. Os voy a enseñar otra manera, por ejemplo, de pasar del modo consulta al modo crea. Recordamos, estábamos en el modo consulta, puedes hacerle cualquier pregunta y en el modo redacta o modo crea, ¿vale? Le
te sirve para poder generar cualquier tipo de documento. De hecho, en el momento que tú le solicitas hazme un documento, escríbeme un contrato, redacta una demanda, ya estás pasando al modo redacta, al modo crea, ¿vale? Tengo aquí preparado en el modo redacta para que veáis otro prompt, ¿vale? Y para que veáis, por ejemplo, cómo nos hace un contrato de prestación de servicios profesionales, solo dándole unas indicaciones totalmente generales. ¿Vale? En este caso, como veis ahí, le he puesto redacta un contrato de prestación de servicios entre la empresa tal y la empresa tal, el objeto del contrato es tal, la duración son 6 meses, el precio del servicio son 4.500 euros al mes, el lugar de la prestación son las oficinas de Ethics, el personal destinado son dos consultores, el horario de prestación es de tal a tal, con normativa española y juzgados de Madrid. Abriendo el documento solicitado en el editor inteligente. ¿Vale? Me abre el editor inteligente y lo primero que me va a hacer, en la misma línea que en la anterior, la consulta, me va a hacer una estructura jurídica del documento. Como veis, un contrato de prestación de servicios y todos los requisitos que yo le puse al principio están aquí. La empresa contratante, la empresa contratada, tal, 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 tal. De manera que incluso puedo añadir también nuevos requisitos. Entonces, lo primero que hacemos es aprobamos la estructura del documento. Partes contratantes, objeto del contrato, duración, precio, lugar, personal, horario, obligaciones de una y de otra, confidencialidad, propiedad, penalizaciones, ¿vale? Legislación. Bien. De hecho, fijaros qué sencillo es añadir nuevos requisitos. Por ejemplo, le voy a decir le acabo de decir que incluya una cláusula de no competencia con duración de 2 años y penalización de 15.000 euros. Le doy a guardar y ahora puedo hacer dos cosas. Puedo darle a generar a todo y me dedico a otras tareas mientras se genera el contrato entero, o puedo ir a todas las secciones que me interesan, ¿vale? Y dar a que se vayan generando las secciones, ¿vale? Basta con darle a este más, que es generar las secciones. Yo ya le había indicado el horario, le había indicado el lugar, le había indicado el precio, le había indicado la duración, el objeto, las partes contratantes, y todo esto me lo va a ir generando de forma automática. Como veis, con muy poco texto que yo le he dado, veréis ahora cómo me va generando. Mientras me va generando esto, os puedo enseñar. Aquí tenéis 3 botones, ¿vale? Estos 3 botones son cuando tienes ya generado el contrato, le das a guardar y al darle a guardar va a quedarse en tu repositorio de todos los documentos que tú ya has generado previamente, ¿vale? Y como veis, aquí tenemos desde informes legales a demandas, a contratos, informes normativos. Tenemos absolutamente de todo. Puedes crear cualquier tipo de documentación, ¿vale? Informes sobre personas y leyes de cuotas, planes de igualdad, informes de leyes específicas, informes legales comparativos. Si sois una empresa multinacional o vuestro cliente es multinacional, pues preguntarle cómo afecta la normativa de la protección al denunciante entre España, Francia e Italia, y os vas a hacer un informe comparativo de cómo afecta, de similitudes, diferencias entre ambos sitios, contratos laborales, absolutamente un poco de todo, ¿vale? Ordenanzas, normativas, reglamentos, convenios reguladores, ¿vale? Solo por que veáis un poco tipologías de documentos, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco cómo nos va avanzando, pues fijaros, objeto del contrato. Voy a abrir esto un poquito más porque igual no lo podéis leer bien, pero yo le había dicho que era para, el contrato que queríamos hacer era para el asesoramiento técnico, funcionamiento de los equipos y mantenimiento de equipos informáticos. Solo con esa frase, fijaros cómo va redactando. Le había dicho solamente en precio y forma de pago que eran 4.500 euros, pero me ha redactado 6 párrafos.
Y todo esto es totalmente editable. ¿Qué quiere decir editable? Que es que estos son campos de texto. El pago se realizará mediante transferencia bancaria dentro de los 5 días. No, no son 5 días, son 10 días. Y todo esto lo puedes retocar y ajustar. De la misma manera que si tenéis algún tipo de contrato vuestro estándar que ya utilizáis y que estéis cómodo con él, podéis copiar y pegar esas cláusulas dentro de toda esta estructura. Aquí, como vemos, en lugar de prestación del servicio, yo le dije que era en las oficinas de la Gasca 88, pero ya me da una redacción. Lo mismo, le dicen que eran 2 consultores, pero como veis, yo os recomiendo que si podéis hacer el esfuerzo de leer un poquito, veréis que siempre te redacta bastante de más, ¿vale? Para que luego tú puedas retocar o cambiar pequeños datos. El horario también le dije que era de 9 a 2, ¿vale? Pero pues aquí te va a hacer siempre sugerencias. Cualquier modificación del horario debe ser acordada con una antelación mínima de 48 horas. Puedo cambiarlo en los plazos que yo quiera, ¿vale? Obligaciones puedo darle y a ver qué me sugiere. No le había dicho yo nada, pero seguro que me va a hacer una sugerencia. Y al final lo que viene un poco a ofrecerte mi abogado es, pues ante tener que desarrollar un contrato desde cero o cualquier tipo de documento desde cero, pues ya te va a dar bastante trabajo avanzado, ¿vale? Pero quiero que veáis, por ejemplo, aquí en la sección de penalizaciones, le había dicho hace un momento que incluís una cláusula de no competencia, con 2 años de duración y con 15.000 euros. Pero no solo eso, sino que además de eso, también me ha incluido 2 cláusulas nuevas. Un retraso en la penalización en la prestación del servicio y me sugiere una penalización del 5% que, insisto, podría cambiarlo a la cifra o incluso podría quitar la cláusula, ¿vale? Pero siempre me va a dar más posibilidades de la propia inteligencia artificial, ¿de acuerdo? En legislación le había dicho que era normativa española y juzgados de Madrid. Y todo esto me lo va a ir redactando de forma automática. Como veis, solo con unas indicaciones muy ligeras que le había dado aquí, bueno, aquí vemos en las partes contratantes que la empresa contratante es Ethics, me deja los huecos para rellenar donde tengo inscrita la empresa, lo mismo el representante de una empresa, la empresa contratada y su representante, ¿vale? Al final, hago un contrato de prestación de servicios profesionales de manera muy completa en apenas 20 minutos. Una vez hecho el contrato, tan sencillo como, a ver un momento, a ver si me ha sacado aquí. Fijaros, obligaciones de la empresa contratada. No le había dicho absolutamente nada, ¿vale? Pero como veis, e incluso cláusulas como la de no competencia, que me la había metido en penalizaciones por incumplimiento, también me lo pone como dentro de las obligaciones de la empresa contratada. Una vez terminado este contrato, puedo guardarlo, se va a quedar en mi repositorio, pero también me permite exportarlo rápidamente a un formato Word y aquí dispongo de él para poder retocarlo, maquetarlo, ponerle nuestros logos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con esto acabaríamos de ver, por un lado, todo lo que es la parte de consultas, que son preguntas-respuestas, y redacción de documentos, ¿vale? ¿Perdón, Blanca? ¿Sí, Blanca? ¿Alguna duda? No, perdón, que estaba el micrófono abierto. Ah, nada, no te preocupes. Entonces Perdona, tendríamos... Bertol, yo tenía ¿sí? una pregunta, aprovecho la interrupción. En este modo redacta, modo crea, cuando editas alguna de las cláusulas que te vienen ya, que te ha confeccionado ¿Sí? la máquina, ¿hay alguna manera de hacer control de coherencia interna del propio documento? O sea, si de pronto he dicho, pues es que he reducido o he ampliado el plazo de preaviso a tanto, pero hay otra cláusula en la que hace una referencia así,
O eso me tengo que llevar luego el documento a revisar para ver la coherencia interna. No te estoy hablando de combinarlo con jurisprudencia. Lo podrías hacer luego desde el módulo de revisa, ¿vale? Podrías, porque en la parte de revisa, hoy os voy a enseñar dos revisas, ¿vale? Un primer revisa que tenemos de toda documentación de cumplimiento y luego otro revisa que te permite revisar cualquier documento que hayas creado por un lado, contra la normativa y luego, por otro lado, contra la normativa interna, que María Aránzazu, no sé si te llama María Aránzazu o Arantxa. Arantxa. Ahí lo podrías poner como normativa interna y decir, oye, cumple que tengo solo el 2,5% de penalización en el caso de tal, y te va a decir en el documento si en todos los sitios ponen el 2,5 o en algunos tienes el 5 y en otros el 2,5. ¿Vale? Ok, gracias. Nada. Entonces, entrando en la parte de revisa, os quiero enseñar dos revisas. Por un lado, el revisa que tenéis ahora mismo en Mi Abogado, ¿vale? Perdonadme, porque en Mi Abogado tenemos aquí, en la parte de revisa, tú puedes subir la documentación, que se sube desde aquí, ¿vale? Señalas la documentación que tú quieres cargar, le das a abrir. Perdóname, que hay gente que está entrando ahora mismo. Al darle la documentación que tú quieres que te analice, le das a abrir, te lo va a abrir y te lo va a llevar a esta matriz de riesgos, ¿vale? ¿Por qué a la matriz de riesgos? Porque aquí ahora mismo en Mi Abogado tenemos en activo la posibilidad de revisar documentación en castellano del ámbito de cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si subes un contrato laboral no te hace el análisis. Si subes un contrato de prestación de servicios en alemán no te hace el análisis. Ahora mismo tenemos activo aquí y en abierto revisión en castellano de documentación de cumplimiento. En cuanto termine esto os voy a enseñar otro módulo donde te revisa el resto de la documentación. Entonces, la revisión de documentación de cumplimiento ahora mismo, habéis visto ahí que se me abría en el administrador de documentos un montón de documentos que he seleccionado, eran documentos del ámbito de privacidad. La propia Mi Abogado abre los documentos, puede abrir documentos Word, puede abrir documentos PDF, ¿vale? Y te los analiza y te los clasifica. De manera que te hace una due diligence automática del estado de cumplimiento de una empresa, de un cliente, con respecto al marco de compliance penal, protección de datos, blanqueo de capitales y seguridad de la información. Seguridad de la información, dejo el ratón un momentito ahí para que podáis ver que bajo ello lo que tenemos es toda la documentación, revisa toda la documentación necesaria para certificarse en ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad, SWIFT, NIS2 y DORA. Te ayuda a preparar toda esa documentación de cara a la auditoría. ¿Vale? En este caso, imaginaros que le he subido 14 documentos y son todos los documentos que tiene una empresa de privacidad, me viene a decir que el nivel de riesgo que tiene la empresa de impacto de sanciones es C alto. ¿Por qué? Porque esos 14 documentos los ha clasificado de esta manera según los diferentes controles del marco de privacidad. Como veis, bajo estos controles están los documentos que acreditan cumplimiento de cada uno de estos controles, ¿vale? Ha clasificado esta documentación y teniendo en cuenta el nivel de amenaza, amenaza es esta parte de la normativa, que aquí podéis ver dándole a e-radar, que se me va a abrir ahora mismo, aquí contempla la inteligencia artificial todas las sanciones en Europa en estos marcos normativos, ¿vale? Tanto en privacidad como en penal, en laboral ya estamos en pruebas, blanqueo de capitales. Ahora mismo estamos en el marco de privacidad y vais a ver que aquí en la parte de arriba, como el Bloomberg con la bolsa, van a ir saliendo las diferentes multas y sanciones, da igual que sean de 500 euros a una microempresa que de 20 millones a un banco, ¿vale? Aquí van saliendo las últimas sanciones y esta información Mi Abogado lo tiene tanto por sectores como a nivel nacional por comunidades autónomas, como por países, como las emitidas por las diferentes autoridades de control y, por último, los conceptos legales más sancionados. De manera que, teniendo en cuenta aquí todas las multas, yo puedo hacer clic en el artículo 5 del RGPD y me va a decir
que llevamos 575 sanciones, se han recaudado 735 millones de euros y el impacto medio por incumplimiento del artículo 5 es 1.200.000 euros para una compañía. Por lo tanto, es un nivel de amenaza muy alto. Hay otros artículos como el 30 del RGPD que el nivel de amenaza es mucho más bajo, porque el impacto medio son 57.000 euros. De esta manera, te hace un mapa de riesgos y te ayuda a priorizar el trabajo para cada una de ellas. De hecho, podemos ver aquí que tenemos 4 documentos y me da un riesgo muy alto, ¿vale? ¿Y por qué? Porque podemos ver aquí los documentos que le he subido y del modelo de política de seguridad, veis aquí que hay unas cruces rojas y verdes y ese es el análisis que hace de cada documento. Puedo hacer clic sobre él y de cada documento, esto que veis aquí son los criterios normativos que dice la ley que debe tener una política de seguridad de la información. Aquí está el documento que he metido y aquí está cada uno de estos criterios normativos. Está el 44%, quiere decir que tiene un amplio margen de mejora, ¿vale? Esto es un ejemplo para que veáis y sobre cada uno de ellos, haciendo clic en cada uno de ellos, me dice la recomendación y me da una solución. Hoy tenemos aquí este menú que me lo han colocado a la izquierda y que tienen que volver a moverlo a la derecha. Por eso me tapa un poquito esto, porque es una actualización que hicimos ayer por la tarde y tienen que volver a recolocarlo. Entonces, en cada uno de los errores que ha encontrado dentro del documento siempre me da una recomendación y en gris un texto alternativo, ¿vale? Para que yo pueda copiarlo e incluirlo dentro de lo que es copiar el texto e incluirlo dentro del documento original y así subsanar este error. Cuando subsanaré todos los errores, ya no estará al 44%, sino que estará al 100%. Y al estar al 100% toda la documentación, ya no tendré un riesgo muy alto, sino tendré un riesgo alto, medio o bajo, además de subir el grado de mitigación. Entonces, esta funcionalidad de revisión del ámbito de cumplimiento tiene dos utilidades. Por un lado, hacer una due diligence de forma automática de cuál está tu estado de cumplimiento con respecto a estos 4 marcos. Y por otro lado, cuando generas documentación, ya sea de privacidad o de compliance penal o de blanqueo de capitales, pues la pasas por aquí para que te haga una corrección o un vise jurídico del documento. Voy a pasar un momentito para que veáis aquí en seguridad de la información cómo tenemos también ¿vale? Aquí en seguridad de la información tenemos, voy a filtrar aquí, tenemos los diferentes estándares que os he comentado. El TORA, el Esquema Nacional de Seguridad, el ISO 27001, el NIS 2 y el SWIFT, que hay determinadas compañías que están obligadas a certificarse. Y de la misma manera, subes la documentación y te ayuda a prepararte de cara a la auditoría. ¿Vale? Esto serían las 3 funcionalidades de Mi Abogado. Consulta, redacta y revisa. ¿Vale? Si vamos a la página web de miabogado.law, ¿vale? Podemos ver que disponemos de 5 modelos de licenciamiento. Bueno, 5, más bien son 4. Disponéis aquí podéis acceder a el free para hacer pruebas, que tenéis 30 días de prueba y podéis hacer 3 documentos o generarlos o analizarlos y lo podéis probar gratis, que os animo a que lo hagáis. Y luego tenemos 4 modelos de contratación, el estudiante, el profesional, el team y el enterprise. Voy a pararme un momento en el enterprise porque el enterprise añade otro modelo. En el Enterprise hacemos muchas cosas a medida. No es que haga falta que sea una organización gigante, sino que necesite algunas cosas a medida, como por ejemplo, pues cargar sus propias plantillas, ¿vale? O conectarnos vía API a su repositorio de datos para desde ahí analizar la documentación, ¿vale? Y entonces, y dentro de eso también tiene un módulo que te permite analizar cualquier tipo de documento. No tiene por qué ser de cumplimiento. Y también te permite analizarlo en diferentes idiomas. Os lo voy a enseñar porque lo estamos implantando, pero esto lo solemos implantar siempre con la imagen de los clientes. Y entonces, aquí he preparado un caso práctico un poco más divertido para esta mañana, ¿vale? Esta es la parte
¿vale? Esta es la parte, la parte más de producción, pero quiero que entendáis cómo funciona. Y aprovechando que el otro día estuvimos con el representante, si a alguno le gusta la Fórmula 1, estuvimos con el representante de Checo Pérez, piloto de Fórmula 1, nos pidió hacer un contrato de representación de un piloto de Fórmula 1. Entonces, para que veáis cómo funciona, aquí puede subir cualquier tipo de documentación o de contrato o el documento que queráis. Veis que esto es un contrato de representación, se sube aquí. Y lo primero que le vas a pedir a Mía es ¿contra qué normativa quieres que lo analice? Puede ser normativa nacional, europea o internacional. Y aquí añades el país. En este caso le he puesto Argentina. Podría haberlo pedido que sea de Corea, de Brasil, de Alemania o de España. Pero para que veáis cómo funciona contra normativa argentina. De esta manera tú puedes subir un contrato de prestación de servicios y revisarlo contra una normativa que no sea la española. Es más, puedes subirlo que el contrato sea en inglés y tú en castellano vas a hacer el análisis. No tienes que hacer la traducción del contrato. Lo primero, ya he cargado el documento. Lo siguiente, me hace un resumen. ¿Por qué un resumen? Porque hay veces que los contratos o los documentos que subimos aquí, tenemos clientes que son contratos de 300 o 400 folios. ¿Vale? Aquí te hace un pequeño resumen. Lo siguiente, te hace una clasificación del documento y nos dice que este documento, la materia es derecho contractual y el tipo de documento es un contrato de representación de un piloto de Fórmula 1. Y aquí tenemos lo siguiente, los criterios normativos. Al darle a obtener criterios, como aquí le he indicado que es normativa argentina, me saca cuál es la normativa que debería cumplir de derecho contractual un contrato de representación de piloto de Fórmula 1 contra normativa argentina. Y me dice que tiene que cumplir estos 9 criterios. ¿Vale? Y es más, me dice, identificación de las partes. El contrato debe establecer claramente la identidad de las partes involucradas, incluyendo nombres completos, direcciones y cualquier otro dato relevante. ¿Quién lo dice? El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, artículo 10.10 y 10.18. Objeto del contrato. Debe describirse con precisión el objeto del contrato, es decir, los servicios de representación que se van a prestar al servicio al piloto de Fórmula 1, incluyendo las obligaciones y derechos de cada parte. ¿Quién lo dice? Como es normativa argentina, Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, artículo 11.37 y 11.48. Duración. El contrato debe especificar la duración del acuerdo, incluyendo fechas de inicio y finalización, así como cualquier condición que pueda modificar estos plazos. Y lo dice el Código Civil y Comercial, artículos 9.57 y 9.62. Entonces aquí me saca todos los criterios normativos. Y yo ahora le pregunto si el contrato que he subido cumple con la norma según la normativa argentina o no. Y me va a hacer el análisis. Es decir, yo aquí podría subir un acuerdo prematrimonial y compararlo contra la normativa polaca. Un testamento y compararlo con la normativa de Nigeria. Un contrato laboral y compararlo con la normativa de Estados Unidos. Lo que queráis contra la norma que queráis. ¿Vale? Y ahora me va a decir si este contrato de representación de piloto de Fórmula 1, bien, me lo saca en verde y me lo dice. El objeto del contrato se describe con precisión en la sección objeto del contrato del documento, donde se establecen las condiciones bajo las cuales el representante se compromete a representar al piloto tal. Y me dice exactamente cuál es el párrafo que incluye el contrato. Esta de aquí arriba, identificación de las partes, no me lo va a sacar en rojo porque si os fijáis en el contrato que le he subido, no he puesto los nombres ni del piloto ni del representante. Y ahora veréis, salvo que me deje en mal lugar la inteligencia artificial, que me lo sacará en rojo. ¿Vale? ¿Veis? El documento proporciona espacios en blanco para los nombres, nacionalidades y domicilios de las partes, pero no incluye información específica y detallada que identifique claramente a las partes. Me dice dónde están los párrafos y me dice la alternativa que debería incluir. Y así me permite validar si el contrato que he subido o el documento legal que he subido está correcto o no contra la normativa del país que yo quiera. Además de esto, permite otras 2 cosas más que os voy a enseñar. 1. Estos son los criterios normativos, es decir, los criterios que dicta la norma, en este caso, la ley argentina de un contrato de representación. Pero es más,
yo podría tener normativa interna dentro de la empresa. Os pongo un ejemplo. Tenemos un cliente que emite 4.000 NDAs al año y dice que tiene 20 delegaciones, que cada uno saca la NDA que le da la gana. Bien, aquí podemos tener los criterios normativos contra la normativa española de lo que es una NDA, pero aquí le creamos los criterios personalizados de esa empresa. ¿Cuáles? Por ejemplo, que solo se someten a los juzgados de Madrid, que la duración del NDA mínimo tiene que ser de 2 años y que la penalización del NDA, el contrato del NDA, es de 2 veces el valor del contrato. ¿Vale? En este caso le he puesto aquí 3 criterios personalizados, que es: el piloto no podrá montar en motocicleta ni practicar deportes de riesgo. El piloto deberá estar en perfecto estado físico y no podrá superar el 12% de índice de grasa corporal. Os puede parecer curioso, pero en los contratos de deportistas profesionales esto está incluido, porque si no, los deportistas muchas veces se pasan con los polvorones y luego llegan en un estado lamentable. O el piloto deberá destinar 2 horas por Gran Premio a actividades promocionales con los patrocinadores. Estos son criterios, no los dicta la normativa argentina, los dicta la propia empresa de representación. Y puedo chequear si esto está incluido en el contrato que acabo de crear. Y lógicamente me lo va a sacar en rojo porque no están incluidos, lo que me obligará a mí a incluirlos dentro del contrato. ¿Vale? Es decir, por un lado puedes hacer análisis normativo y por otro lado puedes incluir los criterios personalizados. Arantxa, como me decías hace un momento, tú aquí en estos criterios personalizados podrías incluir pues un dato que tú quieres que esté chequeado por todo el contrato, oye, que la penalización por no competencia no puede ser más allá del 2,5% del contrato, para evitar que en una cláusula ponga el 5, en otro el 2,5, en otro el 3, ¿vale? Y te va a sacar todo. Entonces, estas cláusulas, por ejemplo, que son criterios personalizados, las 3 no están incluidas en el contrato y las 3, ¿vale? Me va a indicar que no lo están. Además de esto, me permite una última cosa más, ¿vale? Que es hacerle preguntas al documento que he subido. ¿Por qué preguntas? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos clientes que se dedican a gestionar, por ejemplo, autopistas con una concesión a 20 años. Esos contratos son contratos muy extensos, contratos de 400, 500 hojas, y sobre los cuales muchas veces negocio está continuamente haciendo consultas al ámbito legal. ¿Vale? Y es muy tedioso tener que abrir el contrato, volver a buscar, etcétera, etcétera. Entonces, es tan sencillo como desde aquí, desde el chat, puedes hacerle preguntas directamente sobre el contrato que has subido. Imaginaros ese contrato que tuviésemos de la gestión de una autopista para una concesión durante 20 años. Poder preguntarle, ¿cada cuánto tengo que cambiar la luminaria y pintar las líneas de la carretera? ¿O en qué casos tengo que arreglar yo la calzada? ¿Vale? Te evitas el tener que abrir 400 folios. Aquí le pregunto, oye, en el contrato este que he puesto, ¿puede el piloto correr el París-Dakar? No sé si en el contrato aparece especificado que puedes correr otras disciplinas y ya te contesta. El contrato no prohíbe explícitamente al piloto participar en competiciones distintas a la Fórmula 1 como el París-Dakar. Sin embargo, el piloto debe cumplir con sus obligaciones contractuadas con equipos tal, asegurarse que... De manera que cualquier pregunta, aquí por ejemplo le subimos pliegos. Como sabéis, los pliegos públicos suelen ser 70, todos los requisitos técnicos, 70, 80 folios, y puedes preguntarle cosas como, ¿se permite la subcontratación? ¿Cuál es la penalización en caso de tal? ¿Cuáles son las prórrogas? ¿Cuál es el valor total del contrato? Todo se lo vas preguntando aquí. Te evitas el tener que estar para arriba, para abajo, moviendo todo lo que es la documentación. Entonces, os quería enseñar esta parte, ¿vale? Que ya permite revisar cualquier tipo de documentación contra cualquier normativa a nivel mundial, ¿vale? La que queráis y en diferentes idiomas, hasta el punto que tú aquí puedes subir un contrato en inglés, no lo has traducido al español y todo el análisis lo haces en español. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué puede surgiros? Sí, soy Miguel Marcos. Yo también.
Bien, gracias por la exposición. Yo tengo una duda. Entiendo que por lo que has explicado antes del sistema de contratación y módulos que se pueden adquirir de esta herramienta, ¿Sí? esto que estás comentando es más para el Enterprise. Digo, en el momento que tú tienes, por ejemplo, en el normal, en el Team, por ejemplo, le pides a la herramienta que redacte algo específico, ¿no? Pues, no sé, un convenio para ocupación anticipada de sistemas generales en un plan urbanístico. Y te saca lo que sea y te lo mete en un repositorio, ¿no? Y tú vas teniendo tu propio repositorio de esos documentos. Tú puedes cargar documentos ya hechos tuyos en ese repositorio sin necesidad de pedírselo y ella aprende de ahí también. No, eso tendríamos que hacerlo en el modo Enterprise. En el modo Enterprise, sí, en el modo Enterprise no hace falta que seáis un garrigues, o sea, entiéndeme, basta con... El modo Enterprise ya atiende a solicitudes a medida. El modo Professional y Team es, por decirlo así, un servicio ya estandarizado de mi abogado. Pero en el modo Enterprise me puedes decir, oye, que solo somos 6 usuarios, pero es que mira, nosotros tenemos 43 plantillas que utilizamos mucho y queremos que estén cargadas. Os cargamos las 43 plantillas. Oye, además que queremos que te conectes a nuestro repositorio porque queremos directamente que mi abogado apunte a nuestras carpetas para analizar la documentación. Lo hacemos. Queremos además que, es que nosotros trabajamos con una empresa tailandesa y otra japonesa, entonces queremos que nos deis de alta idioma tailandés y japonés. Oye, se os da de alta esos 2 idiomas. Queremos además que este módulo que os acabo de enseñar de analizar cualquier tipo de documentación lo queremos también tener y con esos idiomas se os da de alta. O sea, ¿vale? Que el Team se nutre más de Internet en abierto que de lo que se vaya generando, ¿no? Tanto... Correcto. A ver, lo que generas, siempre como has visto, lo tienes dentro de tu carpeta. Aquí, perdóname, repositorio, aquí, documentos generados. Tú siempre que creas un documento, ¿vale? Lo tienes luego aquí para poder cambiarlo. O sea, yo aquí tengo, por ejemplo, este contrato de prestación de servicios, lo vuelvo a abrir y, oye, tengo que generar uno nuevo. Voy a requisitos. Ahora ya no es la empresa de CIS, es la empresa Decathlon. La XX es la empresa Leroy Merlin. Ya no son 6 meses, son un año. Ya no son 4.500. Todo esto lo puedes volver a modificar. De hecho, hay una pequeña truco, ¿vale? Que es cuando a ti te genera toda esta estructura, tú imagínate que vosotros hacéis muchos contratos de prestación de servicios, le pides que te haga un contrato de prestación de servicios, te hace la estructura, ¿vale? Y dices, oye, pues voy a adecuar la estructura a la estructura que yo tengo. Aquí tú puedes eliminar secciones y también puedes crear secciones. Yo añado una sección, le pongo el título que yo quiera, título, y la coloco, oye, después de empresa contratada. Bien. Y dentro de eso, además, puedo pegar lo que yo quiera. Por lo tanto, puedes coger de tu contrato tipo y pegar esas cláusulas o esos textos y dejarlos ya pegados. De manera que tú te creas, por decir así, tu propia plantilla. ¿Vale? Y ya la tienes guardada. Y siempre que quieras arrancar desde esa plantilla, tú mismo puedes arrancar desde esa plantilla. Por eso tenemos, si alguien no quiere recurrir al modo Enterprise, desde el modo Team, con un poquito de dedicación, sí, estamos hablando de minutos, ¿vale? Puedes generarte tú tus propias plantillas y dejarlas precargadas, ¿vale? Vale. Pero si ya, por ejemplo, eres un despacho grande o una asesoría jurídica grande y dices, es que nosotros tenemos 180 plantillas, pues hombre, desde el modo Enterprise es más fácil que os carguemos nosotros las 180 plantillas y que tú ya, cuando accedes aquí a mi abogado, vas a tu repositorio y ya tienes tus 180 plantillas precargadas. Vale, y por terminar un poco, por concretar un poquito más, en caso concreto de demandas, en las que, digamos, el trabajo principal nuestro sería, pues evidentemente, la relación de hechos, la estrategia y un poco a la vista de las pruebas y lo que se puede acreditar o no, entiendo que se carga la demanda con los hechos, ¿no? Y los fundamentos jurídicos es lo que, digamos, principalmente entiendo que te podría generar la herramienta, y lo haría en el orden, toma el orden de los hechos para buscar los fundamentos en los que apoyarse, independientemente de, sabemos que luego revisarlo, etcétera. ¿Qué me puedes decir, por favor? Tengo por aquí alguna demanda, porque como cada una es de... Sí, es que claro. De un padre y de una madre, sí. Perdonar no, es así, es así. Es el coloquial, es pero así. Como ya he tenido estas presentaciones, ves, por ejemplo,
pues aquí tenía pues una demanda de juicio ordinario por reclamación de cantidad, pues mira, por daños y perjuicios, pues bueno, abres alguna de estas y aquí vamos viendo un poco, ¿no? Pues la parte demandada, hechos, que aquí, como ves, los hechos, la redacción de los hechos viene de esto, fíjate, solo le pusimos esto, derivado de un accidente de trabajo, trabajador ha fallecido, tribunales competentes y resultados en Almería. Y a partir de aquí te redacta ella fundamentos de derecho, puedo darle ella ya sola, la herramienta, entendiendo que ha sido un accidente laboral y con esas 3 líneas que le he dado, ahora verás cómo me saca también los fundamentos de derecho. Fíjate, normativa aplicable, ya solo sabiendo esto, ya me saco la normativa. ¿Vale? Entonces, al final, esto no viene a sustituiros a ninguno. O sea, esto lo que viene es a, oye, quítame trabajo, agilízame el asunto, no me hagas empezar de cero, no, o yo ya tengo una plantilla, pero sobre esa plantilla te doy 2 pinceladas y mira. Perfecto, sí, eso es. O sea, te quita ahora mismo, sobre todo, mucho tiempo de escribir algo que te lo genera rápido y de buscar, etc. Eso es. En De el hecho, módulo Enterprise, sí. ¿esto va a más? Quiero decir, con jurisprudencia relacionada, etcétera, o tenéis que No, cruzar bases de datos no que todavía tenemos, no. la parte de jurisprudencia no, a ver, no la hemos incluido. Te digo un poco la realidad, o sea, la parte de jurisprudencia hay proveedores magníficos que tienen esa parte, ¿vale? Igual que esos proveedores no tienen esta que estamos viendo, eso no es inteligencia artificial, eso es una base de datos, o sea, eso es un buscador dentro de una base de datos. Entonces, hemos estado viendo también con algunos la posibilidad de incorporarlo, igual que ellos nos han pedido la posibilidad de incorporar Mía, pero no hemos llegado a ningún buen puerto porque, lógicamente, nosotros no nos vamos a meter en su terreno, pero ellos sí que quieren terminar metiéndose en el nuestro. Entonces, pues lógicamente no podemos terminar Vale. incorporándolo ahora mismo. Pero sí que quería enseñaros es una tontería, pero para que veáis un poco, darme un segundo, mirad, un plan de igualdad. Para que veáis, cuando tú hablas un plan de igualdad, ¿vale? Los objetivos de un plan de igualdad normalmente suelen ser los mismos, seas Banco Santander o seas Leroy Merlin, ¿vale? O sea, es promover la igualdad en toda su extensión, ¿no? Pero hay algunas secciones, como por ejemplo el diagnóstico de la situación actual, que esto es propio de cada empresa, ¿no? Entonces el otro día nos ocurría un caso real con una compañía que decíamos, ya, pero es que el diagnóstico de la situación actual lo tienes que escribir tú. Y dice, bueno, claro, es que nosotros estamos en un sector hipermasculinizado. Digo, para. Y pones aquí, sector hipermasculinizado. Genera la sección. Y para que veáis cómo redacta esto con 2 palabras, porque claro, aquí veremos ahora que los objetivos me los va a sacar. Y son los objetivos que persigue toda compañía que tiene que poner en marcha un plan de igualdad, ¿vale? Básicamente, lo puedes retocar un poco, pero básicamente ya están muy bien recogidos. Pero lo que es importante es cuando tú le das alguna connotación, cómo te redacta con indicaciones mínimas. Entonces, es un poco el ensayo-error, el ir acostumbrándose a utilizar este tipo de herramientas. Yo la presento muchas veces, ¿no? Y trasteo mucho con ella, pero conforme más vas trasteando y más vas utilizándola, te das cuenta que, oye, dándole muy pocas indicaciones muy, muy concretas, ella te va ayudando bastante en toda la parte de redacción y mantiene bastante bien lo que es el contexto. Yo os animo, como os decía, aquí en Mi Abogado, probéis este free, ¿vale? Accedáis, trasteéis, generéis tres documentos y demás. Tengo por aquí una duda, me gustaría plantear una duda. Sí,
Aquí nos preguntaba, por lo que he visto, ¿tiene algún problema con las vocales con tilde? ¿Solo en la aplicación o también ocurre en los textos? Estamos teniendo un pequeño problema con todas las vocales con tilde y las letras especiales, llamémosle la ñ y en algún otro idioma, pues la C con la sedilla y demás. Entonces, es un tema técnico que están solucionando. A nivel de redacción en los textos, no suele estar dando problemas, ¿vale? Como veis aquí, composición, tiene tilde y no nos está dando problemas. Y por ser un poco esto cumplidor con el tema tiempo, son 50 minutos, tampoco quería liaros más toda la mañana. Si tenéis cualquier tipo de duda, podéis escribirnos, llamarnos, si queréis una demo más en profundidad, ver un caso práctico con vuestra empresa, vuestros clientes, podemos hacerlo sin ningún tipo de problema.